Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a buscar la palabra de Dios. El día de hoy, San Lucas capítulo 13, del versículo 1, voy a leer hasta 18. Del versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, sí, no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se ponía a enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego
y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid a ser sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hasta el versículo 17 he leído. Gracias a Dios porque a través de la gracia del Señor, cada día está aumentando los pastores y también los hermanos, ¿no? Es la bendición de Dios porque cada día nosotros estamos teniendo gran agradecimiento al Señor por escuchar la palabra de Dios. Como lo que estaba mencionando Pastor Juan Harim de Manta de Ecuador. Ya pasó 1 año y 7 meses, así dice, ¿no? Es la bendición de Dios porque desde el lunes hasta sábado, misma hora, nosotros podemos unir compartiendo la palabra de Dios, escudriñando solamente en la Biblia, ¿no? No mezcla nada de otro libro, etcétera. Pero con la humildad de cada uno estaba aprendiendo, absorbiendo. También nosotros ya estamos teniendo la relación con Dios para marchar por la fe, para poder salvar las almas. No solamente estamos estudiando literalmente, ¿no? Sino que está caminando junto por la fe, predicando la palabra de Dios al otro lado. Y también especialmente, ¿no? Nosotros estamos recibiendo una bendición por medio de Marcelo Patronato, que y nos presenta la alabanza cada noche. Escuchando la alabanza, eh, normalmente nuestro corazón, espíritu, se siente muy feliz. Escudriñando esta palabra, ¿no? Nosotros podemos dividir 3 partes. Uno es que estaba hablando sobre pecadores que habían asesinados y también habían tenido accidente que se cayó torre. 18 personas murió en Siloé. También una mujer 18 años estaba, como dice, y el versículo 11 dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Ya? Dice número 1, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, así dice, estaba encorvada. Qué raro, ¿no? Una mujer que estaba encorvada no puede enderezar eh, sus espaldas. En aquel entonces, ¿cómo va a funcionar su vida? ¿Cómo va a funcionar?
creo que siempre, ¿no? Encorvada y observando solamente hacia el suelo y no puede vivir como persona común. Además, otra palabra, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo estaba sanando a esa mujer el día de reposo. Voluntariamente Jesucristo estaba manifestando la obra en el día de reposo. En aquel entonces estaba chocando fuertemente la tradición de los judíos. Por eso, de primero vamos a tocar el tema, ¿no? Sobre pecadores. Cuando nosotros podemos ver que alguno fue asesinado, accidentado, fallecido, podemos considerar que ellos tenían pecado, ¿no? Por medio de castigo Dios les da esta muerte. Ese es como pensamiento de ser humano, pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que no eran más pecadores que los que viven, sino que todos los iguales, aunque todavía está vivo, si no arrepiente, entonces no se arrepiente, en aquel entonces ya Dios les dará castigo, es correcto. Por esa razón, por la vista de Dios, ninguna diferencia hay entre los hombres, uno que quiere cumplir mandamiento de Dios y otros que solamente quiere vivir según su deseo carnal. Según nuestro sentimiento, ¿no? ¿Quién es mejor? Cada domingo está visitando a la iglesia, leyendo la Biblia, dando diezmo, ofrenda, alabando al Señor. Tales personas se ve mucho mejor que los comunes que están viviendo en el mundo como mundanamente. Pero si no hubiera recibido la salvación entre los que congregan en la iglesia, ninguna diferencia. Será recibido castigo eterno de Dios. Comparando de la palabra, busquemos Romanos capítulo 3 para justificar esta palabra. Nosotros podemos decir así. Romanos capítulo 3, el versículo 9, así dice. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta palabra, ¿de quién será? Mi pregunta es, ¿quién escribió esta letra? Apóstol Pablo. Ya. Mientras tanto que escribiendo esta letra, apóstol Pablo, por su sentimiento, por su sabiduría, escribió esta palabra o por la aspiración del Espíritu Santo del Señor. De primero, entre los creyentes, tiene que considerar y creer que todas las palabras que aparecen en la Biblia, eso es la palabra de Dios. Así tiene que aceptar. Por ejemplo, ¿no? Si esta palabra es pensamiento de apóstol Pablo o su idea, si va a restar, entonces ya, ¿dónde está la palabra de Dios? Por esa razón, mi personal, cuando yo leo en la Biblia, yo considero como la verdad. La verdad es única, la palabra de Dios. Ya, explicando el versículo 9, como dice, ¿no?
siendo judío, así dice apóstol Pablo. Somos mejores que los gentiles que están comiendo carne de cerdo, pollo, a la brasa. Usted sabe que cuando yo visité a Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Hay un restaurante muy famoso, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz. Se llama Restaurante Camba. Y hay un menú que se vende cocodrilo. ¿Alguien comieron cocodrilo? Es prohibido de comer de cocodrilo, ¿no? Pero hay permiso de donde cría, no es como natural, ¿no? Sino que en el lugar de criadera y que crece eh, cocodrilo para hacer comida, es pequeña. Entonces, alguna persona si come carne de cocodrilo, para los judíos, todos son inmundos. Porque teniendo tradición, teniendo regla, teniendo la ley de Dios, ellos hasta hoy, como aunque está pasando uno de 3.500 años después de dar mandamiento de Dios a través de Moisés, están teniendo esta regla. Cuando yo vivía en La Paz de Bolivia, y alguna persona me ofreció una comida, se llama chicharrón. Chicharrón es como que vende un plato lleno de cerdo frito. Entonces, y hay grasa, hay piel, pero es rico, rico, rico. Pero ofreciendo ante los judíos, hoy en día, ¿los judíos van a comer? No, rechaza. Considera como inmundicia. No solamente rechaza las comidas, sino también considera los hombres que comen carne de cerdos son inmundos. Por esa razón, ¿no? Ellos tenían alta regla para justificarse, ¿no? Ellos pensaban que Dios es santo, nosotros para ser santo, desde la comida y la vida, también todo tiene que ser como santísimo, así, para cumplir mandamiento de Dios, para llegar al reino de Dios, así dice. Pero la verdad que por una palabra, ¿no?, se derrumba toda la regla. ¿Por qué? Somos iguales, dice. ¿Quién dice? Apóstol Pablo. Apóstol Pablo por sí mismo dice, somos pecadores, estamos bajo la ley, todos iguales, así, por sí mismo, por su cálculo está hablando. No, él estaba absorbiendo el Espíritu Santo del Señor. Dios le reveló, le enseñó que, mire, para Dios nada que ver lo que está comiendo, solamente carne de res, carne de oveja. No, iguales. No depende de acción, comida, vida, obra. Para ser justificado, santificado y perfeccionado, según el Evangelio dice que solamente la sangre de Jesucristo. Fuera de la sangre de Jesucristo, ninguno puede ser justificado, santificado y perfeccionados. Pero hasta ahora muchas personas están mezclados, todavía están mezclados de la ley, mandamiento y la vida, se mezcla y luego piensa,
Yo tengo que guardar, tengo que cuidar, tengo que cumplir, tengo que. Siempre siendo sujeto por sí mismo, yo. No quiere ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos santificó, justificó. ¿Cuál es más importante? ¿La obra de Jesucristo o nuestra obra? La obra de Jesucristo. Busquemos Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos es muy importante para escudriñar el Evangelio, como dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por medio de esta palabra, nosotros podemos imaginar que en el reino de Dios ya existe el tabernáculo de reunión original. Antes de crear este mundo, Dios había preparado este tabernáculo de reunión. Luego, al llegar en la época de Moisés, Dios le mostró para que copiara. ¿Con qué propósito nuestro Dios estaba enseñando acerca de tabernáculo de reunión? Enseñaba que en el lugar fondo, se llama el lugar santísimo, solamente una persona podía ingresar una vez al año. ¿Quién es? Sumo sacerdote. Primer sumo sacerdote, ¿quién era? Aarón, hermano mayor de Moisés. Pero antes de purificar el pecado del pueblo, él tenía que llevar la sangre de vaca para limpiar su pecado propio. Porque siendo sumo sacerdote en Israel, pero él tal vez había cometido siendo inmundo. Por eso, para tener derecho, para limpiar el pecado de Israel, ya de primero tenía que limpiar su pecado, llevando la sangre, rociando 7 veces, lado oriental, del lado de, como el arca de pacto de Jehová. Saliendo y matando un cabrío, quitando la sangre, otra vez ingresa. En aquel entonces, rociando 7 veces con la sangre sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová, donde aparece imagen de querubines. 7 veces sí limpia, no, rocía. En aquel entonces, por medio de la promesa de Dios, se canceló el precio de pecado de Israel de un año, entre 600,000 personas. Imagínense, ¿no? Por una persona, ¿cómo podía limpiar el pecado de todos? ¿Creen o no creen? Algunas personas todavía no saben que existía o no, porque no enseña, muchos pastores no enseñan esta área. No toca, no quisiera tocar el tema. Una vez al año, sumo sacerdote limpió el pecado de Israel. No por la oración, tiene que entender esta palabra. Mucha gente piensa, por la oración puede limpiar su pecado. No es así. No era oración, sino que llevando la sangre, rociando 7 veces. ¿En dónde? ¿Cualquier lugar? No, en el lugar de propiciatorio. Porque dentro de este nombre propiciatorio tiene significado. Porque único lugar se llega la misericordia de Dios. Donde limpia nuestros pecados. ¿Dónde puede limpiar nuestros pecados? La tapa del arca de pacto de Jehová. ¿Por qué? Abriendo la tapa sale la ley. Por la ley la gente mata. Todo el mundo mata todo. Por eso apóstol Pablo decía, ¿no? Los judíos, los gentiles, todos son iguales, están bajo el pecado. Porque se levanta la ley
ataca todos los pecadores. No solamente accidentado, no solamente alguno asesinado y quitando la sangre, echando sobre sacrificio de altar, no importa lo que había muerto, accidentado por la enfermedad, no importa. Si no hubiera recibido el perdón de los pecados, siendo pecador se va al infierno. Eso es todo. Lo más importante es, ¿cómo puede limpiar nuestros pecados? Única manera,